en medio de un pueblo tranquilo del estado de Florida, donde las calles están cubiertas de árboles y el canto de los grillos aún resuena en los porches por la noche, una llamada al 911 aparentemente normal marcó el inicio de uno de los casos que sacudirían a todo Estados Unidos. Un adolescente de 15 años llamó para informar que su madre había desaparecido, que la puerta de la casa estaba forzada y los muebles destrozados. La policía acudió rápidamente a la escena, pero no imaginaba que, detrás de esa puerta, la persona que mejor sabía lo que había ocurrido era precisamente quien estaba temblando mientras contaba la historia. Y en el curso de una investigación asfixiante, capa tras capa de mentiras fueron cayendo, revelando la dolorosa verdad sobre un hijo inteligente pero frío. Alguien que había convertido su propio hogar en la escena de un crimen. Gail Elaine Cleavenger era una madre y esposa de 46 años. Nació el 4 de julio de 1972 en una familia numerosa con 6 hijos. Desde el principio, su vida no fue fácil, ya que sus padres maltrataban a los hijos y llevaban un estilo de vida desordenado. Ambos podían entregarse a borracheras, no se preocupaban por los niños, hacían trabajos ocasionales y no eran capaces de mantener un empleo durante más de unos meses. Gail tenía 4 hermanas y un hermano. Toda su infancia transcurrió entre unos padres atormentados, el desorden y el caos. Pero aún así, todos intentaban apoyarse mutuamente. A pesar de ese entorno sombrío, Gail siempre fue fuerte, positiva y amable. Las dificultades parecían solo fortalecerla. Gracias a ello, en medio de unas estructuras familiares disfuncionales, se volvió intrépida y muy independiente en la vida. Gail siempre tuvo una pasión por el arte. Desde pequeña le gustaba tocar el violín y más tarde se convirtió en artista. Soñaba con hacer realidad su talento musical y artístico, pero pronto se dio cuenta de que eso no sería fácil sin el apoyo de sus padres. Por ello, decidió primero trabajar en un ámbito más sencillo y mejor remunerado. En 1990 se graduó de la escuela secundaria y entró en la Universidad de Miami, donde estudió arquitectura. Gail era muy inteligente, su rendimiento académico era impresionante y como resultado, obtuvo un título con honores. Por supuesto, era joven, inteligente, dinámica y estaba dispuesta a mover montañas. La arquitectura se considera tradicionalmente un campo bastante difícil, especialmente para una mujer, pero Gail consiguió su primer trabajo en su especialidad en el plazo de un mes. Se desarrolló con mucho éxito en el camino que había elegido. A diferencia de sus logros profesionales, lamentablemente su vida personal no fue tan bien. A mediados de los años 90, mantuvo una relación seria con su novio, y ambos incluso se casaron. Pero su relación fue inestable desde el principio, y pronto estuvo dominada por la violencia física. La pesadilla que había vivido durante toda su infancia y juventud volvió a convertirse en realidad. Gail solo logró escapar de ese marido por poco. Sus amigos cercanos, que estuvieron a su lado durante ese periodo, la ayudaron enormemente. Expulsaron varias veces al manipulador obsesivo y la ayudaron a obtener una orden de alejamiento provisional contra él. Romper el ciclo de la violencia fue un giro enorme. El único momento realmente feliz de ese matrimonio fue el nacimiento de su hijo, Gregory Logan Ramos, del que obtuvo la custodia total. A pesar de una serie de relaciones violentas y de una infancia difícil, Gail seguía abierta a las relaciones y al amor, con la esperanza de encontrar la felicidad. A principios de los años 2000, conoció a un hombre llamado Daniel Cleavenger. Él resultó ser un hombre decente, tranquilo y muy familiar. A partir de ese momento, Gail decidió que, por fin, la suerte le sonreía y que sería capaz de construir la familia completa con la que siempre había soñado. Desde el principio, esta mujer fue muy cautelosa, pero cuanto más tiempo hablaba con Daniel, más convencida estaba de que él era el compañero perfecto. Al cabo de aproximadamente un año, decidieron casarse. En 2018, Gail vivía con su marido Daniel, su hijo Gregory y los hijos de su marido. La madre biológica de los hijos de Daniel los había abandonado cuando eran pequeños.
Gracias a esta relación, Gregory tenía un medio hermano y una media hermana. En ese momento, todo marchaba bastante bien para Gail. Esta mujer llena de energía tenía éxito en su trabajo, pero en el ámbito familiar, seguía enfrentándose a dificultades. En ese momento, los problemas tenían que ver con su propio hijo. Gregory Logan Ramos nació en 2003. Desde el principio, el chico se mostró como alguien con pocas habilidades sociales. Tenía amigos, pero su círculo social siempre fue muy limitado. Además, le costaba relacionarse con los demás cuando se encontraba en un entorno desconocido. Gail estaba preocupada por su hijo y quería ayudarlo a ampliar sus relaciones sociales. Por eso lo apuntó a los Boy Scouts y, desde muy pequeño, el chico empezó a practicar karate. La mujer confiaba en que el deporte ayudaría a su hijo a ganar seguridad en sí mismo. Eso debería haberle ayudado a aprender a conectar con otros niños. El medio hermano y la media hermana podían desempeñar un papel importante en todo esto, pero la relación entre los niños no era buena. Gail hizo todo lo posible para que su hijo se integrara socialmente. Todos la describían como una madre muy atenta y entregada, dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. Dedicaba su tiempo libre a Gregory y lo consentía abiertamente, con la esperanza de que eso contribuyera a crear un entorno de vida favorable para él, algo que ella misma nunca había tenido. Gail consideraba que Gregory debía pensar en sus estudios y en su carrera, pero casi no había manera de explicarle eso a un adolescente inquieto. En 2018, la familia vivía en una casa grande. Allí, Gregory, de 15 años, y los otros niños tenían cada uno su propia habitación. La madre estaba feliz porque, por fin, había logrado hacer realidad su sueño de una vida familiar completa y feliz. Gregory estaba en la escuela secundaria. Seguía teniendo solo un pequeño grupo de amigos y no se integraba del todo en su clase, ya que no era el chico más popular. Sus capacidades se describían como promedio. Este alumno no destacaba por logros especiales ni estaba realmente entusiasmado con ninguna actividad. Parecía que todo lo que hacía estaba más impulsado por su madre que por el propio Gregory. Fuera del horario escolar, rara vez veía a sus amigos, y la mayor parte del tiempo, prefería estar solo en su habitación sentado frente al ordenador. Su mayor afición eran los videojuegos. Además, a Gregory le encantaba escuchar música y ponerla muy alta en su habitación hasta altas horas de la noche. Durante este periodo, el adolescente se convirtió en el centro de muchos conflictos y discusiones. Incluso se interesó por las fuerzas del orden. La madre trató de mantener a su hijo alejado de los problemas. Logró convencer a los agentes de policía para que les dieran la oportunidad de corregir la situación. Después, un psicólogo empezó a trabajar con el adolescente. Este llegó a la conclusión de que el chico no tenía ningún problema de inteligencia ni de desarrollo, sino que simplemente era demasiado perezoso para tener éxito y llevar a cabo sus planes. A los 15 años, a todo ello se sumó la pubertad, que Gregory atravesó de manera bastante turbulenta. Gail estaba muy preocupada por los problemas legales en los que su hijo se había visto envuelto. Sabía que, en ese momento, aún no había ocurrido nada demasiado grave, pero temía que la situación pudiera escalar si no se controlaba al estudiante. Por eso trató de enfocar la atención de su hijo en los estudios, y no en sus juegos favoritos. La presión constante de la madre le ayudó a obtener resultados académicos mucho mejores que antes. Se convirtió en un alumno más aplicado. Aún así, a Gregory no le gustaba que su madre se inmiscuyera en su vida, y se resistía a ese control. Justo antes del invierno de 2018, la situación familiar volvió a empeorar. En ese momento, las notas de Gregory eran promedio, pero el programa escolar se volvía cada vez más difícil y su rendimiento empezaba a bajar. Su interés por estudiar no aumentaba. Había algunos temas nuevos en distintas asignaturas que Gregory aún no dominaba. Su madre intentaba explicarle todo, pero él se oponía a esa ayuda. Al darse cuenta de que realmente podía ayudar a su hijo a estudiar mejor, empezó a involucrar a Daniel, el padrastro de Gregory, y a los hijos de este en el proceso de aprendizaje.
toda la familia logró despertar en él un mayor interés por los estudios y conseguir lo que deseaban. El día 1 de noviembre de 2018, Daniel y sus hijos fueron a visitar a unos familiares en otra ciudad. Solo Gail y Gregory se quedaron en casa. Ella siguió animando a su hijo a mantener la motivación por estudiar y se esforzó al máximo por apoyarlo. Por la noche, revisó nuevamente sus notas y descubrió que Gregory había vuelto a bajar por debajo del equivalente a un aprobado. La mujer volvió a hablar con el adolescente, explicándole la importancia de prestar más atención a los estudios para poder graduarse con éxito, ir a la universidad y construir una carrera y un futuro. Como antes, Gregory se sentó a escuchar a su madre en silencio, intentando no mostrar sus emociones. Poco a poco, la tensión disminuyó. A la mañana siguiente, el estudiante fue a la escuela como de costumbre. Nadie notó algún cambio en su comportamiento. Gregory seguía igual de callado y reservado. Solo se relacionaba con un pequeño grupo de amigos. Después de clase, el adolescente regresó a casa. Hacia las 3 de la tarde del día 2 de noviembre de 2018, el número de emergencias 911 recibió una llamada angustiada. El que llamaba era un estudiante de secundaria que se identificó como Gregory Logan Ramos, de 15 años. Según el adolescente, acababa de volver de la escuela y había encontrado la puerta de su casa forzada y el interior completamente destrozado. No se atrevió a entrar más porque temía que aún hubiera alguien escondido dentro. Dijo de inmediato que había estado en la escuela todo el día. Se mostró muy preocupado, ya que el coche de su madre seguía aparcado delante de la casa. Pero dentro reinaba un silencio absoluto. Era posible que algo le hubiera ocurrido a su madre. Gregory no veía a su madre y supuso que quizá estaba en el trabajo y que ese día simplemente había ido en el coche de otra persona, tal vez un compañero que la había recogido por la mañana. Al mismo tiempo, la puerta forzada y el caos en el interior hacían pensar que la madre podría haber sido atacada por alguien. La operadora habló tranquilamente con el adolescente, tratando de entender qué había sucedido. Se envió una patrulla a la casa de la familia. Los agentes fueron recibidos por Gregory, que estaba muy alterado esperándolos afuera. Les señaló la puerta destrozada y parecía tremendamente asustado. Para entonces, los vecinos ya se habían percatado del incidente. Varias personas se acercaron para acompañar al adolescente, pues era evidente que estaba desesperado. Gregory intentó llamar a su madre varias veces, pero siempre saltaba el buzón de voz. Las señales de un allanamiento eran muy claras. La puerta estaba prácticamente arrancada de las bisagras. Dentro de la casa reinaba un caos absoluto. Muchos muebles parecían haber sido destruidos de golpe, y numerosos cristales estaban hechos añicos. En efecto, el coche de Gail seguía aparcado en el camino de entrada y también fue revisado de inmediato, pero no encontraron nada extraño. No había manchas de sangre ni otros rastros preocupantes. Examinaron los destrozos dentro de la casa, que parecían tan graves que se asemejaban más a un acto de vandalismo intencionado que a un robo. Parecía lógico pensar que, al menos, los vecinos debieron oír algo, pero todos negaron haber escuchado ruidos sospechosos. Por el relato de Gregory, se podía entender que el intruso debió de entrar mientras él estaba en clase. Lo más inquietante era la ausencia de Gail. No la encontraron en ningún sitio. Gregory estaba tan asustado que las autoridades decidieron llevarlo al centro médico local para que los especialistas lo examinaran y, si era necesario, le dieran medicación para tranquilizarlo. La situación se veía aún más delicada porque el resto de la familia estaba fuera de la ciudad. Aparte de Gail y Gregory, en ese momento no había nadie más en la casa, lo que los hacía más vulnerables. Ella podría haber sido atacada por cualquiera, incluso por un psicópata que simplemente pasara por allí. Tras escuchar la historia de su relación violenta con el primer marido, sospecharon que se tratara de una venganza del ex esposo. Pero esa línea de investigación se descartó rápidamente, porque el primer marido tenía una coartada sólida. Estaba en el trabajo, algo que confirmaban sus compañeros y las imágenes de las cámaras de seguridad. Los investigadores se pusieron en contacto con el segundo marido de la mujer desaparecida,
con la esperanza de que él pudiera aclarar la situación. El padrastro de Gregory, Daniel Clevenger, estaba conmocionado por la irrupción de extraños en su casa y por la desaparición de su esposa. No tenía la menor idea de quién podría haber planeado algo así. Luego, Gregory fue llevado a la comisaría para interrogarlo con más detalle. Se esperaba que estuviera dispuesto a colaborar, ya que se trataba de la desaparición de su propia madre. Sin embargo, desde el primer momento, los investigadores notaron que el adolescente no tenía ninguna prisa por ayudar. Pensaba mucho antes de responder a las preguntas. El shock y las lágrimas fueron siendo sustituidos por una concentración tensa. En el cuerpo del adolescente había arañazos recientes y hematomas distribuidos por todas partes que recordaban las huellas de una pelea. Gregory incluso tenía moratones bajo los ojos, y su nariz y labios también estaban recién heridos. Su rostro y sus manos estaban llenos de rasguños. Cuando se le preguntó, dijo que durante el día se había producido una pelea en la escuela. Pero cuando se le pidió que contara los detalles del incidente y nombrara a los participantes, el adolescente no supo explicarse con coherencia. Ni siquiera fue capaz de decir cómo se llamaban los chicos con los que supuestamente había peleado. Todo resultaba demasiado vago, dando la impresión de que estaba improvisando y elaborando la historia sobre la marcha. Al darse cuenta de que la policía no le creía, Gregory empezó a evitar el tema. Durante el interrogatorio, uno de los agentes se fijó en las inconsistencias de su declaración y decidió prestar más atención al lenguaje corporal del adolescente. Cuanto más avanzaba la conversación, más nervioso se mostraba el chico de 15 años. Los agentes perdieron rápidamente la confianza en sus palabras. Gregory se pasaba la mano por el pelo con frecuencia, se frotaba las piernas o los brazos, se tapaba los ojos con la mano al responder y mantenía brazos y piernas cruzados. Todo ello indicaba que estaba muy ansioso y que intentaba protegerse, cerrándose a la conversación. Los investigadores reconstruyeron la secuencia de acontecimientos de los 2 últimos días, cuando él había estado solo en casa con su madre, para entender en qué dirección debían continuar. Uno de los agentes se dio cuenta de que el adolescente podía describir la mañana y el momento en que regresó de la escuela, con una precisión casi de minuto a minuto, como si tuviera una lista de tareas memorizada que debía cumplir punto por punto. Mientras tanto, no era capaz de recordar ni siquiera aproximadamente a qué hora había cenado o cuándo había visto a su madre por última vez. Eso indicaba que había planificado ese día con gran detalle y prestando atención a los horarios para no dejar huecos en la historia, pero que no había pensado en todos los detalles, por lo que no podía responder a ciertas preguntas. Los investigadores comenzaron a sospechar seriamente del estudiante. Lo único que les hacía dudar era su edad. El interrogatorio continuó. Uno de ellos decidió averiguar qué tipo de relación existía entre Gregory y su madre. Pero, en lugar de describir los aspectos habituales en estos casos, el chico repitió 2 o 3 veces que él no tenía nada que ver con el asesinato. Hasta ese momento, solo se había hablado de la posible desaparición o secuestro de la mujer. Nadie había mencionado un asesinato, lo que hacía que todo resultara todavía más sospechoso. Pasó 1 hora de interrogatorio. Gregory empezó a comportarse cada vez con más inquietud. Repetía una y otra vez que él no había matado a su madre, aunque nadie se lo estaba preguntando directamente. El adolescente empezó a decir que tenía un grupo de amigos que le parecían bastante extraños y que la policía debería investigarlos a fondo. Llegados a este punto, Gregory ya había cambiado su versión varias veces e incluso empezó a confundir los plazos que antes parecía tener muy controlados. Los agentes no le creyeron, fueron señalando las contradicciones en sus palabras y lo presionaron sobre esos puntos. Finalmente, decidió decir la verdad. Según Gregory, el momento decisivo ocurrió el día antes de que llamara pidiendo ayuda. Cuando volvió de la escuela a casa, su madre le dio una bofetada por las malas notas. Normalmente, ella no llegaba tan lejos, pero esta vez no pudo contenerse al saber que Gregory había sacado un 4 en biología, una calificación baja en su escala. De acuerdo con el interrogado,
Gale empezó a golpearlo e insultarlo de todas las formas posibles. La situación escaló hasta el punto de que Gregory se vio obligado a defenderse. Durante el forcejeo, el chico tomó ventaja sobre su madre y, según él, usó demasiada fuerza sin querer y la estranguló. Al comprender lo que había sucedido, el estudiante entró en pánico y no fue capaz de serenarse. Gregory decidió que tenía que borrar las huellas y cargó el cuerpo en el coche. El adolescente condujo lejos de la casa, solo para pensar qué debía hacer a continuación. Después del incidente, sufrió un colapso emocional. En varias ocasiones pensó en quitarse la vida, pero cada vez sentía el impulso de seguir conduciendo por la ciudad y los alrededores. Finalmente, encontró un lugar apartado detrás de una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. El adolescente caminó por la zona y vio una gran área de tierra quemada donde antes se habían encendido fogatas. Fue allí donde empezó a cavar. En ese lugar abrió un hoyo. Luego sacó el cuerpo de su madre del coche y lo arrojó a la tumba poco profunda. También intentó quitarle el anillo de bodas para llevarlo a empeñar, con el fin de dificultar aún más la investigación, pero no tuvo éxito. El anillo no salía. El adolescente incluso trató de cortarle el dedo a su madre para quedarse con el anillo, pero solo logró lastimar el miembro. Gregory dejó todo así. Cubrió el hoyo con tierra y hojas, y volvió a casa como si no hubiera pasado nada. Estaba muy cansado y quería descansar para poder ir a la escuela a la mañana siguiente. Durante todo ese tiempo, el adolescente actuó de forma tan natural y tranquila, que ninguno de sus compañeros, entrevistados más tarde, notó nada extraño. Pero la historia de Gregory aún no había terminado. Resultó que, después de regresar a casa, se despertó a medianoche y se dio cuenta de que la simple desaparición de Gale resultaría demasiado sospechosa y poco creíble. Por eso, antes de ir a la escuela, decidió montar un falso robo y luego ir a clase. Gregory planeaba llamar a la policía al volver. Cuando empezó a causar destrozos por la mañana, se dio cuenta de que hacerlo solo era demasiado ruidoso y llevaba demasiado tiempo, así que quiso involucrar a sus amigos. Según la policía, realmente había escenificado el allanamiento de manera muy convincente. Sus conocimientos de criminalística, adquiridos en un curso al que asistía con entusiasmo, le ayudaron en ello. Sin embargo, el asesino cometió varios errores importantes. En primer lugar, no supo guardar silencio y les contó a dos amigos de 17 años, Dylan Seglarek y Brian Porras, lo del asesinato. Admitió abiertamente, incluso con un cierto aire de orgullo, que había matado a su propia madre. El adolescente pidió a los otros dos estudiantes que le ayudaran a montar la escena del crimen. Contra lo que Gregory esperaba, ambos pensaron que se trataba de una broma, pero se sintieron interesados en la idea de destrozar la casa de otra persona. Mientras los investigadores interrogaban al asesino, los dos amigos se encontraban ya en una oficina cercana. Ellos también prestaron declaración y ayudaron a la policía a concretar la línea temporal, al tiempo que se verificaba la veracidad de las palabras del sospechoso. Era evidente que no se trataba de un acto de violencia impulsivo. Gregory había actuado de forma demasiado clara y metódica. Sus amigos lo habían recogido en coche por la mañana para llevarlo a la escuela. De camino, el adolescente hizo una confesión espantosa ante la que ellos solo pudieron reírse. Gregory no podía creer que no le tomaran en serio, pero eso no era tan importante para el asesino. Lo que importaba era que todo el grupo fuera después de la escuela a derribar su casa. El trío se escapó de la última clase y llegó a la casa de la familia Clevenger. Por supuesto, dentro ya no había ningún cadáver. Aún así, la vivienda parecía un montón de escombros, porque por la mañana Gregory ya había empezado a destrozarlo todo. El estado en el que la policía encontró la casa más tarde fue exactamente el resultado de lo que habían hecho esos tres adolescentes. Estuvieron encantados de romperlo todo porque Gregory se lo permitió. Al mismo tiempo, los agentes notaron que algunos objetos habían sido salvados y no habían sufrido daños. Por supuesto, eran cosas pertenecientes al propio adolescente.
En esa lista figuraban una escopeta de caza que le había regalado su padre, un arco de caza, una consola de videojuegos y otros artículos valiosos para él. Después de destrozar la casa, sus amigos simplemente le desearon suerte y se marcharon. Sin embargo, el plan estaba lejos de haber terminado. Gregory fue a la policía y continuó con la puesta en escena del robo. Ahora debía interpretar su papel principal, el del hijo asustado. Durante la investigación, se encontraron algunas pertenencias de Gale en posesión de Dylan Seglarek. Gracias a ello, la policía pudo conseguir la confesión del joven, ya que era relativamente fácil pillarlo en contradicciones cuando mentía. Aprovechando el hecho de que ese grupo de adolescentes había destruido todo excepto las cosas de Gregory, siguieron presionándolo. El más difícil de manejar fue Brian Porras, que se negó obstinadamente a admitir su participación en el caos, aun cuando los otros implicados ya empezaban a delatarse entre sí. Finalmente, con la ayuda de los amigos del asesino, se pudo establecer una línea de tiempo que ambos confirmaron. Esa cronología se le presentó a Gregory, lo que permitió quebrar la resistencia del delincuente juvenil. Estaba claro que había planeado cuidadosamente esta masacre. No tenía pinta de defensa propia, sino de un asesinato premeditado. Para ese momento, ya se había interrogado a muchos conocidos de la familia Clevenger, que confirmaron que el adolescente siempre había mostrado comportamientos perturbadores. No se sorprendieron al saber que Gregory era capaz de hacer algo así. A pesar de la gravedad del caso, los 3 adolescentes detenidos siguieron riéndose en la comisaría. Ninguno parecía comprender la seriedad de la situación. Incluso bromeaban sobre la pena que podrían recibir. Por supuesto, Dylan Seglarek y Brian Porras podían esperar una sentencia mucho más leve que la del asesino, pero ahora estaban obligados a enfrentarse a su verdadera responsabilidad. Después del interrogatorio, los 3 fueron trasladados al sistema de justicia juvenil y quedaron detenidos. El cuerpo de Gale fue efectivamente hallado en el lugar descrito por Gregory. Al parecer, el chico había intentado cubrir la tumba, pero no lo hizo con cuidado. Incluso parte de la pierna de la mujer sobresalía de la tierra. La causa de la muerte fue determinada por el forense como estrangulamiento. El día 4 de noviembre de 2018, Gregory Logan Ramos, de 15 años, fue acusado del asesinato de su madre, de profanación de un cadáver y de manipulación de pruebas para evitar ser castigado. La vista fue extremadamente emotiva. Gregory lloró mucho y pidió perdón a todos. Muchas personas tuvieron la impresión de que el adolescente no sentía un arrepentimiento real, sino que solo buscaba reducir la pena por su crimen. Su familia estuvo presente en el tribunal ese día. Todos estaban conmocionados por lo ocurrido. Daniel Clevenger y sus hijos sufrieron enormemente la muerte de Gale. Todos la querían sinceramente. Se pronunciaron muchos discursos cargados de emoción. El propio Gregory habló en su defensa, pidió perdón por el sufrimiento que había causado a sus seres queridos, y al final, suplicó clemencia para Brian Porras y Dylan Seglarek, porque según él, ellos no tenían nada que ver con ese crimen horrible. El acusado repitió esto varias veces, pero la fiscalía siguió únicamente por las pruebas, de modo que el caso siguió investigándose. Según Gregory, sus amigos no tenían idea de la verdadera gravedad del delito. No creían que su madre hubiera sido asesinada. Cuando se dio cuenta de ello, Gregory convirtió el asunto en una especie de broma y se inventó una historia para justificar la necesidad de destrozar la casa. Teniendo en cuenta la edad de Gregory Logan Ramos, tenía bastantes posibilidades de ser absuelto o de recibir una pena más leve. Para encontrar un compromiso, la fiscalía ofreció un acuerdo. Como él seguía siendo menor de edad, no se enfrentaría a la pena de muerte, pero si se declaraba culpable, podría evitar la cadena perpetua. Gregory aceptó el acuerdo y declaró que aquella noche, él y su madre habían discutido por una mala nota. No discutió con su madre abiertamente, sino que fue a su habitación, dio un portazo y se tumbó en la cama. Pero no pudo dormir. Las palabras hirientes que ella había dicho en caliente
seguían resonando en su cabeza. Luego salió de su cuarto y fue al dormitorio de su madre, donde la discusión continuó. Gregory se soltó y la atacó. Estranguló a su madre con las manos durante aproximadamente media hora, hasta que ella dejó de mostrar signos de vida. Por supuesto, en todo ese tiempo habría podido calmarse y detenerse en cualquier momento, de modo que resulta difícil considerar este crimen como un acto involuntario. Resultó que, mientras el hijo intentaba dormir en su habitación, Gail había llamado a su marido, que estaba con sus hijos en casa de unos parientes, y le contó la discusión con su hijo. El marido tranquilizó a su esposa y le dijo que volvería en unos días para intentar resolver la situación. No podía imaginar que algo así pudiera llegar a suceder. El tribunal condenó a Gregory Logan Ramos a 45 años de prisión. Podrá obtener la libertad condicional después de 25 años y vivirá bajo supervisión el resto de su vida. A pesar de la súplica de Gregory en favor de sus amigos, ellos también tuvieron que enfrentar muchas dificultades. Los dos adolescentes se enfrentaban a penas de hasta 30 años de cárcel. Tras la primera audiencia, a Dylan Seglarek se le negó la libertad bajo fianza. Tenía problemas de salud mental y, en ese contexto, se consideró muy probable que pudiera intentar hacerse daño o huir. Durante los siguientes 309 días, Dylan Seglarek permaneció detenido. Finalmente, se le ofreció la posibilidad de salir bajo fianza por un monto de $2,000. Por desgracia, su familia no pudo reunir esa cantidad. El día 8 de febrero de 2021, después de 828 días en la cárcel del condado, Dylan Seglarek seguía sin declararse culpable de complicidad en asesinato, por lo que se fijó un juicio conjurado. En la última audiencia, la fiscalía no disponía de pruebas suficientes para convencer al jurado de que el joven había participado en el asesinato. El juez decidió optar por una solución de compromiso. Dylan Seglarek fue condenado a 10 años de libertad condicional. Brian Porras fue el menos afectado. Tras la primera audiencia, obtuvo la libertad bajo fianza por un monto de $1,000. Los padres de este estudiante, por casualidad, disponían de la suma necesaria. Brian Porras tuvo que cumplir con las restricciones habituales. Seguía siendo investigado, pero durante ese tiempo pudo graduarse de la escuela secundaria e incluso empezar la universidad. El adolescente no violó ninguna de las condiciones impuestas. El día 8 de julio de 2021, Brian Porras volvió a comparecer ante el tribunal. Según los abogados, en los 3 años que había pasado en libertad y trabajando, se había convertido en un miembro respetable de la sociedad y no representaba un peligro para sí mismo ni para los demás. Sin embargo, del lado de la acusación estaba la familia de Gail. Daniel Clevenger y sus hijos consideraban que Brian Porras también había participado en esta masacre brutal y que debía pasar al menos 828 días en prisión, igual que Dylan Seglarek. Insistían en que el joven debía recibir exactamente la misma pena, seguida de 10 años de libertad condicional. El abogado de Brian Porras trató de convencer a los peritos de que el acusado era víctima de los errores y de la debilidad de su amigo. Aunque Brian Porras participó en la creación del caos, no se halló ninguna prueba directa que lo vinculara con el cadáver de Gail. No era consciente de que estaba ayudando a escenificar la escena de un crimen. Simplemente confiaba en su amigo. Muchas personas se pusieron de su lado y creyeron que este joven no merecía ser castigado, porque a esa edad no comprendía plenamente lo que estaba ocurriendo. La fiscalía, no obstante, siguió insistiendo en que Brian Porras debía ser castigado, y esto contó con el fuerte apoyo de los familiares de Gail. Al fin y al cabo, él no había ido a la policía ni había informado sobre un posible crimen, a pesar de que su amigo había afirmado que su madre había sido asesinada. El abogado rechazó ese argumento, alegando que ni Dylan Seglarek ni Brian Porras habían creído realmente a Gregory. Finalmente, Brian Porras fue condenado a 14 años de libertad condicional. Según Daniel Clevenger, los cómplices de Gregory merecían un castigo más severo. Él y quienes lo apoyaban estaban convencidos de que habían ayudado a Gregory a cavar el hoyo y enterrar el cuerpo de su madre.
Parecía poco probable que el adolescente hubiera podido encargarse solo de esa tarea sin ayuda, por lo que era muy posible que Gregory hubiera reclutado a sus amigos, no solo para destrozar la casa, sino también para enterrar el cadáver. Muchos años después, Daniel Clevenger regresó en silencio a la casa que había sido su hogar. Se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana donde Gail solía sentarse a dibujar, mientras la luz de la tarde caía sobre la pared vacía, como si todavía conservara el aliento de ella. Daniel dijo que había aprendido a perdonar, no porque aquel crimen pudiera olvidarse, sino porque el odio solo condenaría el alma de Gail a no descansar jamás. Eligió soltarlo todo, para que el recuerdo de su esposa Dulce permaneciera intacto en su corazón, como una pequeña luz que titila en medio de la oscuridad de la pérdida y del error. Yanira Cedillos, 30 años, madre de 3 niños pequeños, 11, 8 y 4 años, siempre se sentía orgullosa de que, por más difícil que fuera la vida, ella reservaba por completo los días especiales para su familia y sus amigos. El día 3 de marzo de 2022, su cumpleaños número 30, Yanira se puso un vestido ceñido rojo intenso, se maquilló con esmero y sonrió radiante al entrar en el casino Papas en Moses Lake, Washington. Ana, su mejor amiga desde la secundaria, le había prometido organizar una noche. Sin emborracharse no hay regreso. Yanira le envió un mensaje a su madre a las 21:47. «Mamá, estoy súper feliz. Hoy llegaré un poco tarde, pero mañana llevo a los niños al colegio a tiempo. Te quiero». Nadie imaginaba que ese sería el último mensaje que enviaría con vida. A la mañana siguiente, a las 7:15, los compañeros de la tienda de conveniencia donde Yanira trabajaba en el turno de mañana llamaron sin parar y no obtuvieron respuesta. A las 7:45, su madre, la señora María, condujo presa del pánico hasta el apartamento Heron Creek número 12 Soadeo 5. Golpeó la puerta hasta sangrar las manos y gritó el nombre de su hija hasta quedarse sin voz. Ni un solo sonido. El Kia Soul blanco del que Yanira estaba tan orgullosa, comprado con horas extras, seguía estacionado perfectamente en el parking. La llave de repuesto aún estaba en el buzón como todos los días. La señora María llamó al 911 entre lágrimas. «Mi hija ha desaparecido, por favor, vengan ya». La policía de Moses Lake llegó solo 9 minutos después. La megafonía resonó fría. «Policía, sabemos que hay alguien dentro, abran la puerta inmediatamente». El hermano de Yanira, Carlos, llegó corriendo y vio que su hermana no estaba. Balbuceó. «Ella nunca falta al trabajo sin avisar. Anoche me escribió que volvería temprano. ¿Cómo es posible que ahora?» La policía derribó la puerta. El apartamento estaba limpio de forma extraña. La cama perfectamente hecha, los platos lavados, ni un rasguño, ninguna señal de allanamiento. Solo un detalle pequeño. El teléfono de repuesto de Yanira yacía inmóvil bajo la almohada con un 3% de batería. La familia mencionó de inmediato el nombre que todos temían. Juan Gastelum, 28 años, exnovio que vivía en Hermiston, Oregón. Yanira lo había dejado 6 meses antes, tras innumerables episodios de violencia. Ella misma había ido hasta la oficina de Debbie, asesora de víctimas de violencia doméstica, para solicitar una orden de alejamiento urgente. El expediente decía claramente: sospechoso amenazó con matar si la víctima lo abandona. Sin embargo, la orden solo era papel. Juan Gastelum seguía haciendo cientos de llamadas cada noche y enviando mensajes como: «Tú eres mía para siempre». Hasta que Yanira tuvo que cambiar número y mudarse. La policía rastreó a Juan Gastelum esa misma noche. Él abrió la puerta con cara de recién despertado, vestido exactamente con la sudadera gris que apareció en las cámaras de Papas la noche anterior. Al oír el nombre Yanira Cedillos, se encogió de hombros. «No sé dónde está. Anoche discutió con Ana en el casino, lloró diciendo que nadie la quería y se fue con un tipo cualquiera por Snapchat. Yo solo intenté llevarla a casa, pero me bloqueó el número.
Lo contó con todo detalle, pero sin parpadear y con voz monótona como si leyera un guión. Mientras tanto, Ana, a quien Juan culpaba, estaba acurrucada en la comisaría con heridas frescas en las manos por intentar retener a Yanira. Recordaba cada segundo. Yanira llevaba puesto el conjunto deportivo gris completo, sudadera gris con un gatito en el pecho, coleta alta, ojos enrojecidos de llorar. Dijo que solo iba al baño un momento y que la esperara en la barra. Cuando regresé ya no estaba. Llamé 1000 veces y saltaba el buzón de voz. Supe enseguida que era Johnny. Solo él la hacía temblar así. Ana contó temblando que ella misma había gritado en medio del casino: «No te vayas con él, te va a matar». Pero Yanira solo susurró: «No quiero molestar a nadie más, déjame ir sola». Esa fue la última frase que Ana escuchó de su mejor amiga. La policía se dio cuenta de algo aterrador. Juan Gastelum conocía detalles que solo alguien presente en la escena podía saber. Que Yanira olvidó la tarjeta de débito en la barra, que llevaba coleta alta, que lloró por pelearse con Ana. Mientras Ana recordaba cada minuto con exactitud, Juan relataba como si estuviera viendo una película que él mismo había dirigido desde el principio. El apartamento seguía en silencio. El auto blanco seguía estacionado. Los 3 niños seguían preguntando inocentemente: «¿Dónde está mamá que tarda tanto?». Y en la oscuridad, una verdad aterradora comenzaba a revelarse. La noche de cumpleaños más brillante en la vida de Yanira Cedillos se había convertido en una pesadilla sin salida, solo porque una vez amó a un monstruo disfrazado de persona. Ana estaba sentada encogida en la sala de interrogatorios, abrazando con manos temblorosas la taza de agua caliente que una oficial le había dado hacía media hora. Relataba cada detalle casi susurrando, como si hablar alto pudiera hacer que Yanira desapareciera otra vez. Según recuerdo, alrededor de las 0:42, Yanira recibió una llamada. Sonrió forzadamente y dijo: «Es Johnny». Luego se apartó a un rincón cerca del baño y habló unos 4 minutos. Escuché de lejos que decía: «Sí, vuelvo enseguida, solo voy al baño un momento. Espérame 5 minutos». Al regresar, tenía los ojos rojos, pero intentó sonreír y me dijo: «Estoy bien, no te preocupes». En ese momento llevaba puesto el conjunto deportivo gris que le regalé el cumpleaños pasado. Sudadera gris con un gatito en el pecho, coleta alta, y se veía claramente un moretón tenue en el cuello que la semana anterior aún ocultaba con bufanda. Ana se detuvo, respiró hondo y continuó con voz entrecortada: «Odio a Johnny desde la primera vez que lo vi. Una vez estranguló a Yanira delante de mí, solo porque sonrió a un mesero. La semana pasada ella cambió de número y se mudó pensando que se libraría. Pero a las 3 de la mañana siguiente, él ya estaba debajo del edificio gritando su nombre. Yanira me escribió a las 2:17 de la madrugada del día antes de desaparecer: «Ana, sálvame. Me tiene agarrada la mano y me duele mucho, no puedo respirar. Dile que me voy a ir». El mensaje se quedó ahí, sin punto, sin nada más. Ana señaló la herida larga en su mejilla derecha, aún con sangre seca. Esa noche la abracé por la cintura y la jalé de sus manos en medio del casino Papas. Él me empujó al suelo y me arañó la cara con las uñas. Grité: «¡Suelta a mi amiga! ¡La vas a matar!». Pero Yanira solo susurró: «No quiero molestarte más, déjame ir sola». Y caminó detrás de él como alma en pena. Cuando la policía confrontó directamente a Juan Gastelum con la declaración de Ana, cambió de color al instante. Le brotó sudor en la frente aunque el aire acondicionado estaba a 18 grados. Balbuceó: «No, ella no se fue conmigo. Dijo que quería volver a Papas a buscar a Ana. Solo la acompañé al estacionamiento». Completamente opuesto a lo que había contado antes. Sin embargo, para demostrar que era inocente y colaborador, Juan Gastelum abrió voluntariamente la puerta de su casa y el maletero del auto. Incluso sonrió forzado. «Registren todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar». La policía entró y se sorprendió. Su hermana y su cuñado ya estaban sentados en la sala como si los hubieran avisado. La hermana, María Gastelum, defendió de inmediato al hermano.
Yanira está loca. La semana pasada todavía le mandaba videos besando a otro a Johnny para provocarlo. El cuñado agregó: ella siempre amenazaba con suicidarse y desaparecer para que mi familia tuviera que buscarla. Esta vez es lo mismo. La policía revisó cada rincón. Ni sangre, ni armas, ni rastros sospechosos. Al abrir el maletero, Juan Gastelum entregó las llaves por iniciativa propia, con voz melosa. La última vez que vi a Yanira fue cuando la dejé en la entrada de Heron Creek. No quiso entrar, dijo que tenía que volver manejando a papas por la tarjeta de débito. Le insistí mucho, pero no pude convencerla y la dejé ir. Abrió el maletero rápido, como temiendo que un segundo más revelara algo, y agradeció a la policía con voz empalagosa. Gracias por cumplir con su deber. Solo deseo que Yanira esté bien. La policía se fue en silencio. Sabían que estaba actuando. Un investigador susurró al compañero: está demasiado tranquilo. Un exnovio desaparecido y ni pregunta dónde está el cuerpo, solo se victimiza. En ese momento, aunque Juan Gastelum seguía siendo el sospechoso número 1, aún no tenían pruebas físicas suficientes para esposarlo de inmediato. Pero el reloj contaba regresivamente. El teléfono que intentó esconder con su hermana, el cabello rubio dorado que quedó en el maletero, y el video horroroso que pronto sería recuperado. Todo esperaba el día de exponer la verdad más oscura que ningún guión podía ocultar. Para no alertar, la policía preguntó hábilmente a Johnny sobre el tiempo que pasó en Hermiston. Él no sabía que antes, cuando marcaron el número de Yanira Cedillos, alguien desde el área de Hermiston había contestado. Colgaron de inmediato diciendo que era número equivocado para no delatarse. El secreto de Hermiston pronto sería aclarado. Mientras la investigación continuaba, la familia de Yanira Cedillos, especialmente los 3 niños pequeños, esperaban cada día a que mamá regresara y no aparecía. Los días pasaban y ella seguía sin dar señales. La madre, destrozada por el dolor, decidió buscar a su hija por su cuenta. Contó que cada vez que iba manejando a una cita, si tenía aunque fueran unos minutos libres, frenaba en seco, miraba alrededor y se decía: espera, este lugar parece familiar, tengo que parar a ver. Casi no paraba de buscar. Todos los días manejaba por todas partes con la esperanza mínima de verla. Cuando llevaba a los niños al colegio, lo primero que hacía después era subirse al auto y manejar. Al mismo tiempo, los detectives revisaron las cámaras de seguridad de esa noche en el bar, que mostraban a Yanira Cedillos y Ana entrando felices. Bajo la aparente normalidad del video había una amenaza invisible. Yanira había estado con Ana más temprano esa noche, pero no se quedó. Ana dijo que no había sabido nada de ella desde que se fue con Johnny esa noche. Al mismo tiempo, la versión de Johnny sobre lo que pasó esa noche cambiaba cada vez que la policía lo interrogaba. Ella me llamó llorando diciendo que Ana la había abandonado, que si yo podía ir por ella porque supuestamente Ana la había dejado, porque discutieron sobre quién manejaría. Y Ana supuestamente dijo que ambas estaban ebrias y que no la dejaba manejar diciendo que estaba lo suficientemente sobria para manejar. Ella dijo que porque Ana la había traicionado. ¿Qué clase de amiga abandona a alguien que nunca haría eso? Ella me estaba abrazando. Me dijo que estaba feliz de que yo hubiera llegado, que sabía que quería verme, y que Ana probablemente pensó que estaba peleando con ella cuando yo llamaba, cuando seguía intentando llamarla. Porque cada vez que llamaba, él colgaba y luego ella se enojó conmigo diciendo que si yo también quería irme como todos los demás, también podía hacerlo. Y yo solo estaba intentando calmarla. Y luego creo que fue cuando algún tipo la llamó por Snapchat para ver dónde estaba y ella le colgó y luego porque ella estaba diciendo que podía estar embarazada. Y si estaba embarazada, entonces... ¿Usted cree que se quedó con ella cuánto tiempo? Como 1 hora aproximadamente. Al final me fui. Está bien. ¿Por qué no se quedó a dormir si ella... Parece que quería que se quedara o al menos que la consolara o estuviera con ella. Ella también estaba enojada conmigo y yo pensaba quedarme a dormir.
pero ella dijo que tenía que trabajar y luego tenía que recoger a los niños, ya sabe. Entonces por eso la dejé y al final me fui por eso. Él claramente intentaba cambiar de tema y meter otros nombres en el caso para que nadie lo sospechara. Pero sus mentiras no durarían mucho, porque la verdad pronto saldría a la luz. La policía quería saber todo lo posible. Por eso decidieron escuchar la versión de Ana sobre cómo desapareció Yanira Cedillos y la amistad de ella con Johnny. Supongo que soy el tipo de amiga un poco sobreprotectora. Ya sabe, si algo se pasa de la raya digo, oye, ya sabes, vámonos. O ya sabe. Seguro nunca hablé realmente con este tipo. Creo que solo salí con él una vez cuando vivíamos en 300 East Noveno. Ahí fue donde lo conocí, y después nunca volví a salir con él. No hablé con él durante 5 meses. Ana les contó a los oficiales que hubo señales de alerta tempranas de que Johnny estaba actuando loco. Aunque Ana había advertido a Yanira Cedillos muchas veces sobre Johnny, él siempre encontraba la manera de volver a la vida de Yanira Cedillos por la relación tóxica que tenían. Ana contó que estaba extremadamente enojada cuando Johnny apareció de sorpresa, justo en el cumpleaños de Yanira Cedillos. Esa vez, el amigo de Ana, Martín, también estaba presente. Todos se invitaban a papas o a encontrarse allí. Ana le preguntó a Yanira Cedillos si quería seguir o irse a casa, y Yanira Cedillos emocionada dijo, «Vamos, vamos, yo quiero ir». Sin embargo, en el camino desde otro lugar hasta Moses Lake, para encontrarse con Freda, Yanira Cedillos habló continuamente por teléfono con Johnny. Ana admitió que Yanira Cedillos a veces le mentía porque sabía que Ana no soportaba a Johnny. Cuando ambas entraron al baño, Yanira Cedillos seguía hablando con él y de repente le pasó el teléfono a Ana. Ana recuerda claramente que gritó al teléfono. «¡Aló! ¿Por qué llamas ahora? ¿Por qué la molestas? Ella está conmigo. ¿Por qué vienes para acá?» Johnny respondió que acababa de comprar un boleto de avión caro solo para volar de regreso a recoger a Yanira Cedillos, porque quería pasar tiempo con ella en su cumpleaños. Ana lo interrogó sin parar. «¿Por qué? ¿Por qué te importa? ¿Por qué tienes que bajar aquí?» Y Yanira Cedillos le arrebató el teléfono. Después ambas salieron del baño. Ana sintió que eso puso a Johnny extremadamente molesto. Desde ese momento, las dos chicas casi no volvieron a hablar. Ana recuerda vagamente que salió al estacionamiento con Yanira Cedillos y otra persona, pero después la memoria se vuelve borrosa. Solo sabe además que Johnny le había dicho varias veces directamente a Yanira Cedillos que no le caía bien Ana, que no le caía bien todo el grupo de amigas, e incluso sospechaba que Ana y Yanira Cedillos tenían una relación de verdad. Los detectives confirmaron después que Yanira Cedillos había cenado en Alacajave antes de llegar al Casino Papas con Ana y algunos amigos para seguir tomando. Pero en cuanto apareció Johnny, Ana y Yanira Cedillos discutieron fuertemente. Yanira Cedillos se fue con Johnny, y lo que pasó después de dejar a Ana sigue siendo un enigma aterrador sin resolver. Ana aportó mucha información importante, pero aún quedaban grandes vacíos. Johnny era el único que podía aclarar todo, pero cada vez que lo interrogaban contaba una versión completamente distinta y llena de contradicciones. Él creía que había borrado todas las huellas y escapado del cerco policial, pero no imaginaba que las cámaras de seguridad cerca del apartamento Heron Creek lo habían grabado todo. En la madrugada del 4 de marzo, alrededor de las 6:40, Johnny fue visto saliendo de la casa de Yanira Cedillos con un montón de bolsas grandes. En el camino de regreso paró en una gasolinera y las arrojó a la basura. Cuando la policía las recuperó, se horrorizaron al descubrir dentro varios cuchillos de cocina y de caza, con las hojas aún cubiertas de sangre fresca, señal clara de que Yanira Cedillos había sufrido algo espantoso. Sin saber que ya tenía pruebas decisivas en su contra, Johnny entró confiado a la sala de interrogatorios con expresión casi arrogante. La policía le pidió muestra de ADN bucal y confiscó su teléfono. Luego le exigieron que contara con detalle la noche fatídica. Johnny empezó con tono falsamente colaborador. Dijo que se encontró con Yanira Cedillos detrás de Petco Ross, que se abrazaron, se tomaron de la mano y caminaron hasta el apartamento.
contó que ella se alegró de verlo, luego lloró, lo abrazó, lo besó, admitió extrañarlo e incluso tuvieron relaciones sexuales. Describió a Yanira Cedillos llorando y enojada con Ana, mencionando que olvidó la tarjeta de débito y de repente hablando de embarazo y preguntándole qué haría si el bebé era de él. Lo que hizo estremecer a los detectives fue que Johnny hablaba continuamente de Yanira Cedillos en pasado. Ella me extrañaba, ella era buena persona, siempre te amé. Si me dices que no quieres nada conmigo, te dejo en paz, como si ya no existiera. Además, se autodenominó celoso empedernido. Siempre borraba mensajes y registros por costumbre de engañar. Contó de otro Johnny que Yanira Cedillos mencionaba, y hasta de la madre de su hijo que lo engañó antes de morir. Al terminar el interrogatorio, la policía lo dejó ir temporalmente por falta de pruebas públicas. Pero esa misma noche, irrumpieron a registrar y encontraron cabellos en el maletero que coincidían casi perfectamente con el ADN de Yanira Cedillos. Para no alertar a la familia ni a posibles cómplices, la policía decidió arrestar a Johnny por una infracción menor: manejar con licencia suspendida. Fingieron que era solo una multa de tránsito, le leyeron sus derechos, lo esposaron, lo metieron en celda de aislamiento y confiscaron el teléfono, que se convertiría en la prueba irrefutable que destrozaría todas sus mentiras. La policía ejecutó el arresto de Juan Gastelum con extremo sigilo, como una operación especial. Por radio, el oficial reportó código 1019. Ya está encerrado en celda aislada, sin contacto con nadie. El agente que lo detuvo contó que al esposarlo, Juan Gastelum aún intentó meterle el teléfono a su hermana que esperaba afuera del auto, suplicando: «Guárdamelo». El oficial rechazó de inmediato. «Lo siento, la política penitenciaria no permite que los detenidos entreguen objetos personales a nadie». El teléfono fue sellado en el acto y se levantó acta completa. Al mismo tiempo, otro equipo de vigilancia recibió órdenes de seguir a la hermana y al cuñado las 24 horas. Nadie en la familia supo la verdadera razón del arresto. Afuera solo corrió el rumor. Juan Gastelum fue detenido por manejar con licencia suspendida. Retuvieron el vehículo para trámite de infracción. Esa maniobra evitó alertar a posibles cómplices y mantuvo al sospechoso confiado. Ese teléfono fue la bomba atómica que destruyó todas las declaraciones de Juan Gastelum. Los datos GPS demostraron que nunca pisó Arizona como presumió a Yanira Cedillos. «Acabo de aterrizar para recogerte». Todo eran mensajes falsos con fotos de avión recortadas para engañarla y subirla al auto. La policía recuperó además el último chat. Yanira Cedillos llamó desesperada a su amiga Inocia a la 1:12 de la madrugada del 4 de marzo. «Sálvame, Johnny, me está obligando a ir con él. Ven por mí ya». Pero cuando Inocia llegó, el auto de Juan Gastelum ya había desaparecido en la noche. Lo más horroroso estaba oculto en la biblioteca secreta del teléfono. Cuando los forenses digitales lo desbloquearon, hallaron decenas de videos y fotos grabados con la cámara trasera, con marca de tiempo desde las 2:07 hasta las 5:58 de la madrugada del 4 de marzo, dentro del apartamento Heron Creek. Las imágenes mostraban a Juan Gastelum manteniendo relaciones sexuales repetidas con el cadáver de Yanira Cedillos en distintas posiciones. Ella yacía inmóvil, ojos abiertos fijos, sin signos vitales. Un video close-up mostraba sangre brotando de heridas en cuello y cabeza empapando las sábanas. Pero él seguía con su acto enfermizo, incluso susurrando al oído del cuerpo: «Ahora sí eres mía para siempre». Los investigadores más curtidos tuvieron que salir a vomitar. Uno escribió después en el informe: «Esto ya no es crimen humano, es el comportamiento de un monstruo con piel de persona». Tras el arresto, la búsqueda de Yanira Cedillos se prolongó 70 días más en la desesperación. La familia ofreció recompensa de $50,000. La madre manejó miles de millas deteniéndose en cada campo y canal. El 12 de mayo de 2022, la organización LexisNexis, servicio de geolocalización telefónica de alto nivel, envió reporte urgente. La señal del teléfono de Juan Gastelum se detuvo 4 horas 32 minutos en un punto GPS remoto,
del condado de Walla Walla, a más de 160 kilómetros de Moses Lake. El equipo de búsqueda salió de inmediato. La cámara corporal grabó el momento aterrador. Un oficial gritó: ¡Para! ¡Es un cuerpo humano! La bolsa de dormir azul había sido arrastrada más de 30 metros por animales salvajes. Al abrir el cierre, el hedor a muerte golpeó directo en la cara. El cuerpo de Yanira Cedillos estaba severamente descompuesto, piel desprendida, pero las uñas pintadas de rosa seguían intactas, el mismo color que se puso el día de su cumpleaños. Sus piernas estaban atadas fuertemente con la funda de almohada de flores que las cámaras de seguridad habían registrado en el apartamento. Las pruebas de ADN y odontología confirmaron la identidad al 100% tras 8 horas. Juan Gastelum, nombre de nacimiento John Gastelum, fue formalmente acusado de 2 cargos: asesinato en segundo grado, murder in the second degree, y violación en segundo grado, rape in the second degree, necrofilia. En la primera audiencia aún sonreía de medio lado y declaró: «Soy inocente, ella se hizo daño sola». La fianza se fijó en $1 millón estadounidenses, la más alta en la historia del condado de Grant. Quedó en aislamiento en la prisión estatal de Washington, sin contacto con ningún otro recluso por razones de seguridad. El juicio principal ha sido aplazado 9 veces consecutivas, la última en julio de 2025, porque el equipo defensor alega continuamente: necesitamos más tiempo para estudiar la evidencia digital. La familia de Yanira Cedillos sigue asistiendo puntual a cada audiencia. Los 3 niños pequeños, el mayor de 11 años, el menor de solo 4, abrazan la foto de su madre en la primera fila, ojos enrojecidos pero sin llorar. Ya gastaron todas sus lágrimas hace mucho. La madre de Yanira Cedillos dijo una vez ante el tribunal con voz quebrada: «No necesito que muera, solo necesito que mire a los ojos a mis nietos y diga por qué su madre tuvo que sufrir tanta crueldad». El día 13 de noviembre de 2025, Juan Gastelum sigue tras las rejas de la prisión estatal de Washington. La sonrisa burlona de antaño se convirtió en ojos hundidos y sin vida. El juicio se reanudará en marzo de 2026, 11ª postergación. Los 3 hijos de Yanira Cedillos han crecido un poco más. La mayor, de 14 años, acaba de ganar una beca completa. La del medio aprendió a tocar guitarra con las canciones que mamá cantaba de cuna. La menor aún pone una silla vacía extra en la mesa cada noche. La silla de mamá. El teléfono que intentó meterle a su hermana ahora está guardado en el casillero de pruebas número 47B del FBI. La pantalla se enciende cada vez que los peritos forenses abren el último video. Fotograma de las 5:58 de la madrugada del 4 de marzo de 2022. Juan Gastelum susurrando al oído del cadáver de Yanira: «Ahora ya no puedes dejarme». Ese video se ha proyectado 47 veces ante el jurado. 47 veces la sala quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el llanto de la madre de Yanira resonando. Ayer, la hija mayor de Yanira se paró frente a la prisión en el día de visita abierta, sosteniendo un pequeño cartel que decía: «Usted me robó a mi madre, pero no podrá robarnos nuestro futuro». La justicia sigue lenta, pero nunca llega tarde. Cada día que pasa, una víctima más de violencia doméstica se atreve a salir a la luz gracias a la historia de Yanira Cedillos. Cada vez que compartes este video es un recordatorio de que el silencio es complicidad. Gracias por quedarse hasta el último segundo, por llorar con la familia, por indignarse con nosotros. Esto no es solo un caso, es una advertencia escrita con sangre y lágrimas de una madre de 3 hijos. Si sufres violencia, escribe de inmediato a alguien de confianza, llama a la línea directa local o simplemente deja un punto. En los comentarios, te encontraremos. Mereces vivir, mereces ser amada y mereces ser libre. Dale me gusta para que Yanira sea recordada siempre. Comparte para que no haya una segunda Yanira. Suscríbete al canal para seguir exigiendo justicia por quienes ya no pueden hablar. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, hoy todavía respiras.
Úsalo para protegerte a ti y a quien tienes al lado. En 1985, en el tranquilo suburbio de Glen Ellyn, Illinois, la estudiante de 15 años Christina Wesselman desapareció en el corto trayecto a pie desde el supermercado hasta su casa. La muerte brutal de la joven, violada y apuñalada 8 veces, convirtió el pequeño y familiar bosque en una escena de crimen inquietante. El caso se estancó durante casi 3 décadas, no solo porque el asesino era un completo extraño que no vivía en el pueblo, sino también porque arruinó la vida de un inocente. El vecino Dana Henry se convirtió en el principal sospechoso simplemente por una negativa a cooperar, siendo presionado por la policía hasta el punto de perder sus bienes y su fe. No fue hasta que una nueva ley sobre el ADN, promulgada a causa de un cargo no relacionado de violencia doméstica, obligó al asesino a exponerse, que el misterio del que se llevó la vida de Christina fue revelado. ¿Existe justicia tanto para la víctima fallecida como para el que fue acusado falsamente en un caso que duró 30 años, donde la suerte del villano fue la clave para atraparlo? Es difícil imaginar la búsqueda de criminales sin la tecnología moderna. La realidad está lejos de la ficción. Por eso, hasta hace poco, miles de casos no resueltos se acumulaban en los archivos. Ahora, los investigadores criminales tienen a su disposición los logros más avanzados. Finalmente, todo sale a la luz. Algunos crímenes no pueden resolverse simplemente por la suerte del perpetrador. Algunos son atrapados de inmediato, mientras que otros evitan continuamente el justo castigo. Pero son precisamente esas coincidencias que salvan a un asesino las que finalmente ayudan a atraparlo. Christina Wesselman nació el 19 de abril de 1970, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. Sus padres y familiares la llamaban Chris. Se desconoce la razón del conflicto entre su madre y su padre, pero se divorciaron en 1985 y se mudaron. Después del divorcio, los niños se quedaron con su madre en Glen Ellyn, un suburbio de Chicago con menos de 3,000 residentes. Christina Wesselman iba a la escuela. Se cambió de escuela, pero rápidamente se integró en su nueva clase. Christina Wesselman vivía con su madre, su hermana mayor y su hermano. El tranquilo suburbio de Chicago no fue elegido al azar, ya que se consideraba una de las zonas más seguras de la región. Era la era de los años 80, una época en la que la gente podía dejar a sus hijos jugar en la calle sin supervisión. Además, no todos los residentes cerraban sus puertas con llave por la noche. Lamentablemente, esta escena idílica no duró. Christina Wesselman era inteligente y buena estudiante. Gracias a sus buenos resultados académicos en todas las materias, quería ir a la universidad. Además, la estudiante era activa en el deporte, jugaba al softball y al voleibol. Todo esto la hacía muy querida por sus compañeros. Tenía muchos amigos. Al comienzo de la escuela secundaria, Christina Wesselman se convirtió en delegada de clase. La joven Wesselman tenía una actitud audaz ante la vida para la época. Incluso conoció al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1984. Todos estaban nerviosos por el encuentro, pero cuando su madre le preguntó a Chris si estaba preocupada, su hija respondió con calma: «No, él también es solo un ser humano». Toda su vida transcurría de manera muy positiva. Julio de 1985 fue el verano de las vacaciones. Sin embargo, la madre de Christina Wesselman, que tenía que trabajar mucho para mantener a sus 3 hijos, no podía dedicarles todo su tiempo y cuidarlos. Por eso, tuvo que enviar a su hija menor, Christina Wesselman, a una clase de verano, una forma de guardería diurna para estudiantes, donde los niños volvían a casa alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Cuando Christina Wesselman regresaba de la escuela, su madre solía estar en casa. El día 21 de julio de 1985 no fue diferente. Por la noche, toda la familia se reunió para cenar. Christina Wesselman quería una limonada y una barra de chocolate,
y le pidió permiso a su madre para ir al supermercado. Ella accedió. Todavía era de día y no había señales de desgracia. El camino a la tienda y de regreso no tomaba más de 20 minutos. Sin embargo, incluso después de una hora, la joven no había regresado. Como eran vacaciones de verano, la madre no se preocupó y pensó que su hija se había encontrado con una compañera de clase, conversando en el camino, o tal vez había ido a casa de una amiga. Eso no era inusual para una adolescente activa. El tiempo pasó. Chris aún no estaba en casa, y la ansiedad creció. La madre decidió ir ella misma en coche al supermercado y buscar a la estudiante en el camino. En el trayecto, se encontró con algunas compañeras de clase de su hija menor, pero ninguna sabía dónde estaba Christina Wesselmann. Al llegar a casa, contactó a todas las amigas que conocía, pero ninguna tenía a Christina Wesselmann de visita. Empezó a oscurecer. Incluso después de las 8 de la tarde, Christina Wesselmann seguía sin regresar. Por lo tanto, la madre se preocupó y contactó a la policía. La mujer estaba muy asustada, no sabía dónde buscar más. Los oficiales de policía inmediatamente tomaron el caso como grave. Inmediatamente se dirigieron a la casa de la familia Wesselmann, hablaron con la madre y se informaron sobre la apariencia de Christina Wesselmann. Luego, revisaron toda la lista de amigos y conocidos a donde ella podría haber ido. La policía se dirigió a todas las direcciones que la mujer proporcionó. Para horror de los familiares, nadie pudo dar ninguna información útil. Por lo tanto, surgió la sospecha de que la joven había desaparecido. En consecuencia, la policía se dirigió al último lugar donde se suponía que había estado después de salir de casa. En el supermercado, hablaron con el guardia de seguridad y los vendedores. Había una mujer trabajando allí que conocía a la familia Wesselmann, incluida Chris, desde hacía años. Se habían conocido poco después de mudarse. La vecina incluso ayudó a cuidar a los niños por un tiempo, mientras la madre iba a trabajar y se ocupaba de sus hijos. Según el testimonio de la empleada de turno, la estudiante realmente había ido al supermercado alrededor de las 6 de la tarde, compró limonada y una barra de chocolate y se fue. No se registró nada sospechoso. Como siempre, no iba acompañada ni seguida por nadie. Christina Wesselmann sonreía como de costumbre. Planeaba ir directamente a casa con sus compras y no tenía intención de visitar a nadie. Esto significaba que la joven desapareció en el camino de regreso. Pero, ¿qué pudo haberle pasado? Los investigadores hablaron con muchos otros testigos que también confirmaron haber visto a la adolescente con sus compras. Todo parecía normal. Después de eso, nadie volvió a ver a Chris. El camino a casa no era lejos, pero a pie o en coche. Era un tramo bastante largo. Los residentes locales conocían un atajo que la estudiante a menudo utilizaba. Asumieron que Chris había tomado exactamente ese camino, una parte del cual pasaba por un pequeño bosque con árboles altos y arbustos. Durante el día era tranquilo y apacible, completamente seguro. Pero tan pronto como oscurecía, el lugar se volvía espeluznante. ¿Pudo un hombre peligroso haberse escondido allí y haber secuestrado a Chris? Cuando la policía se enteró de este camino y entró en él, ya era el día 22. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, buscaron en el camino, pero no pudieron encontrar nada de valor. La búsqueda en la oscuridad parecía inútil, así que decidieron continuar por la mañana. Tan pronto como amaneció, los investigadores regresaron y comenzaron a rastrear el camino hacia la tienda. Con la luz, pronto encontraron una barra de chocolate y una limonada, exactamente lo que Christina Wesselmann había comprado en la tienda. Al lado había un área con hierba pisoteada y arbustos rotos. Todo indicaba una lucha. Ahora estaba claro por qué no habían encontrado nada por la noche. El cuerpo semidesnudo de Christina Wesselmann yacía en los arbustos altos. Con la tenue luz de la noche, fue imposible detectarla. La madre también participó en la búsqueda. Ella fue una de las primeras en encontrar el cuerpo de su hija. La mujer, en shock, identificó el cuerpo. La policía se hizo cargo del cuerpo maltratado de la estudiante
que presentaba 8 puñaladas en el pecho y el cuello, junto con numerosas heridas defensivas. Además, había sido violada. El mayor problema fue la falta de evidencia. El asesino no había dejado nada. Incluso después de un examen exhaustivo de la escena del crimen, no se encontró nada. Esto podría indicar un criminal experimentado en acción, que sabía cómo no ser descubierto. La víctima tenía un anillo llamativo con una perla que había desaparecido. La joya era muy valiosa y ella nunca se la quitaba en vida. Se asumió que el perpetrador la tomó como recuerdo o la vendió en una casa de empeño. Los investigadores visitaron todos los establecimientos similares en el área. Mostraron fotos de la joya, pero nadie la reconoció. Los investigadores se comunicaron con los medios, publicaron fotos del anillo y solicitaron que cualquiera que lo hubiera visto se comunicara con ellos. Pero el público se mantuvo en silencio. La única pista valiosa era el líquido biológico en el cuerpo de la víctima. Pero en ese momento, la tecnología de la que disponían los investigadores criminales estaba lejos de ser la de hoy. No existía el concepto de perfiles de ADN y cotejo. Sin embargo, todo el material fue recogido y almacenado en los archivos. Los investigadores interrogaron a los residentes, buscando personas que usaran ese camino regularmente, que vivieran cerca y que pudieran haber visto o escuchado algo. Sin embargo, nadie pudo proporcionar pistas valiosas. Había complejos de apartamentos cerca. Los vecinos dijeron que habían estado cerca de la zona en ese momento, pero no escucharon nada. Se asumió que la joven fue atacada por alguien conocido. Por eso le permitió acercarse libremente y no tuvo tiempo de gritar. El perpetrador logró golpear para que ella no hiciera ruido y no atrajera la atención. Esto fue confirmado por un testigo, quien dijo haber estado asando carne en su patio trasero durante el día y la noche. Estaba a solo unas pocas docenas de metros del camino, por lo que debería haber escuchado cualquier grito. Los investigadores hablaron con la madre de Christina Wesselmann, con la esperanza de obtener más información. Se asumió que la joven podría haber tenido problemas con alguno de los chicos que se había enojado o puesto celoso de ella y la había atacado. Sin embargo, esto no condujo a ninguna pista útil. La víctima no tenía relaciones románticas ni pretendientes rechazados. Los investigadores elaboraron una lista de hombres con tendencias de agresión sexual que vivían en la zona. Podrían haber estado allí en el momento del crimen o haber sido liberados recientemente de prisión. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no lograron ningún avance. La evidencia recolectada se archivó. Toda esperanza recaía ahora en futuros avances tecnológicos y métodos innovadores de pruebas de ADN. Parecía que la situación cambió fundamentalmente solo 3 años después. En 1988, surgieron los primeros métodos interesantes para analizar y perfilar el ADN, lo que permitió cotejar los materiales recolectados con otros. Las fuerzas del orden decidieron revisar una serie de casos en el área que se habían estancado durante la investigación. El asesinato de Christina Wesselmann fue uno de ellos. El cotejo del perfil del perpetrador establecido con la base de datos existente no tuvo éxito. La base de datos en ese momento aún era muy pequeña y ni siquiera incluía todas las muestras de ADN de los criminales registrados. En ese momento, había muchas preguntas sobre la fiabilidad del método, relacionadas con aspectos éticos y legales. Dado que el asesino seguramente conocía a la joven, se decidió recolectar material para el análisis dentro de su círculo más cercano, de sus vecinos en el suburbio. Los jóvenes y los hombres cooperaron de buena gana. Todos conocían a Christina Wesselmann y querían saber qué le había sucedido. Todos querían limpiar su nombre de posibles sospechas. Sin embargo, cuando la policía se presentó en la puerta de otro residente, este se negó rotundamente a proporcionar su muestra de ADN. Su nombre era Dana Henry. En ese momento tenía 34 años. Consideraba que todo el asunto era una pérdida de tiempo y no creía en la fiabilidad del método. Esto inmediatamente convirtió al vecino de Christina Wesselmann en el principal sospechoso. Vivía no lejos del camino y del terreno baldío,
donde se encontró el cuerpo mutilado. Lo más sospechoso fue el hecho de que él era el único que se negaba a cooperar con los investigadores. Los investigadores lo presionaron, pero Dana se mantuvo firme y se negó a proporcionar voluntariamente su muestra para el cotejo de ADN. Parecía un padre de familia decente. Los vecinos se sorprendieron de que un joven tan amable pudiera haber cometido un acto tan atroz contra Christina Wesselmann. Dana Henry luego habló con la prensa y se quejó de que había sido retenido casi desnudo en una celda durante 2 días como sospechoso. De esta manera, las fuerzas del orden intentaron obligarlo a proporcionar una muestra de ADN para la investigación. Bajo presión, el hombre finalmente fue convencido de proporcionar su muestra. Ahora, toda la ciudad creía que el caso se resolvería. Sin embargo, el cotejo de perfiles no coincidió. Dana no era el criminal. Durante todo ese tiempo, el hombre afirmó que no quería proporcionar su muestra para la investigación porque tenía derecho a negarse, y ejerció ese derecho. El incidente causó aún más revuelo que el asesinato de Christina Wesselmann. El hombre exigió justicia y afirmó haber sufrido un gran estrés mental. Las sospechas de la policía causaron un gran daño a su vida. No solo tuvo que sufrir durante días simplemente por no querer cooperar con las autoridades. Después de ser liberado y exonerado, las cosas empeoraron. Aunque Dana regresó a casa, su familia, amigos y vecinos continuaron sospechando de él por el asesinato y la violación. Dana Henry necesitaba un abogado, a quien tuvo que pagar alrededor de $5,000 por sus servicios. En ese momento, era una suma enorme, tan grande que la víctima de la arbitrariedad ya no podía pagar la hipoteca de su casa. Dana Henry fue desalojado de su casa inmediatamente después del primer impago. Luego, surgieron conflictos con familiares y amigos. Solo pudo convencer a sus parientes de su inocencia con dificultad. Solo se calmaron cuando la policía anunció que él no era el criminal. Perdió a casi todos sus amigos. Quizás esto se debió a que el análisis de ADN aún no era confiable. La gente común no estaba familiarizada con él. Demandó a la policía por daños y perjuicios, pero esto fue ignorado y retrasado. Al hombre se le respondió con calma que todo esto podría haberse evitado si hubiera cooperado con los investigadores desde el principio y hubiera presentado su perfil como todos los demás. La investigación sobre la muerte de Christina Wesselmann se estancó de nuevo. Un nuevo giro se produjo en 1989, 4 años después del asesinato. La familia Wesselmann recibió una llamada de un hombre extraño llamado Willis. Conversó con los familiares de la estudiante asesinada y dijo que sabía quién había matado a Christina Wesselmann en 1985. Los familiares estaban eufóricos. Esperaban que el caso se resolviera pronto con la ayuda de este informante. Intentaron obtener información valiosa, pero no tuvieron éxito. Tan pronto como mostraron curiosidad, las llamadas se hicieron regulares. Cuando lo ignoraron, el extraño comenzó a enviar cartas. Todo esto parecía una obsesión con el crimen, por lo que la madre de Christina Wesselmann contactó a la policía. Las autoridades comprobaron la información que Willis había proporcionado a la familia Wesselmann. Resultó ser todo mentira. La madre de Christina Wesselmann contactó a las fuerzas del orden para solicitar una orden de restricción. Cuando Willis se enteró, dejó de acosarlos. Todo esto fue otro shock para la familia Wesselmann, que aún no podía aceptarlo. Aunque recuperaron la paz, no podían entender quién había matado a Chris. La investigación sobre Willis continuó, ya que podría haber estado relacionado con el crimen de alguna manera. Sin embargo, resultó que no estaba involucrado en el caso. El siguiente avance solo se produjo en 2000. En ese momento, ya existía la base de datos CODIS, que contenía información sobre muestras de ADN de criminales registrados. Ya era bastante completa, pero solo incluía a aquellos que habían cometido crímenes graves. Sin embargo, las personas con tendencias de agresión sexual y asesinos también estaban en ella.
Los investigadores vieron una oportunidad para finalmente resolver el caso no resuelto. Pero todo fue en vano. No hubo ninguna coincidencia en la base de datos, ni siquiera una aproximada. Los investigadores se preguntaron, ¿podría un asesino brutal, que apuñaló y violó a una estudiante con 8 puñaladas, realmente no cometer más crímenes? Parecía imposible. Tales atrocidades no ocurren al azar, y el riesgo de reincidencia después de tales crímenes es muy alto. Peor aún era la posibilidad de que estuviera involucrado un asesino en serie, un loco que simplemente no dejaba rastros y no había sido expuesto. Si no podía ser atrapado, seguía en libertad y podía atacar en cualquier momento. No había criminales de este calibre entre los residentes de la ciudad. La búsqueda de incidentes similares en el área tampoco tuvo éxito. La investigación se estancó de nuevo. La familia Wesselman se dio por vencida y se quejó de que el misterio de la muerte de la estudiante nunca se resolvería. Los siguientes cambios solo ocurrieron en 2015. Christina Wesselman llevaba 30 años muerta. De repente, los investigadores de Illinois fueron contactados por agentes del FBI, informándoles que habían encontrado una coincidencia completa con el perfil del perpetrador. La muestra de ADN del asesino había estado en la base de datos durante mucho tiempo, con la esperanza de atrapar al violador y asesino, y ahora, la base de datos arrojó una coincidencia. Las autoridades arrestaron a un hombre de 62 años llamado Michael Jones. En el momento del crimen, en 1985, tenía 32 años. Él no conocía a Christina Wesselman ni a su familia. Nadie en la familia Wesselman conocía a este hombre. Ni siquiera había vivido en la ciudad donde ocurrió el asesinato por un corto periodo de tiempo. Se intentó establecer alguna conexión entre este hombre y Christina Wesselman, pero sin éxito. Nadie en la zona había oído hablar de él. Desde el principio, la investigación había tomado la dirección equivocada, ya que se intentó encontrar al culpable en el círculo más cercano de la difunta. Si no hubiera cometido otro crimen que luego lo hubiera puesto en la base de datos, no habría sido descubierto. Lo interesante es que el asesino fue condenado por violencia doméstica, delito que su segunda esposa había denunciado. Ella resultó herida, pero solo con algunos moretones. Por lo tanto, el crimen no parecía lo suficientemente grave como para incluir a Michael Jones en la base de datos de la policía. Sin embargo, esto fue posible gracias a los esfuerzos del fiscal general de Illinois. Desde 2002, había estado luchando por cambiar la ley. Argumentó que la creación y el almacenamiento de perfiles de ADN deberían ser obligatorios para todos los criminales, independientemente de la gravedad del crimen. El esfuerzo de este oficial de policía no fue en vano. Ahora el asesino de Christina Wesselman había sido encontrado. Sin la iniciativa de este hombre, Michael Jones nunca habría sido condenado. Solo habría sido condenado por un delito menor, y lo más probable es que hubiera continuado viviendo su vida en paz, sin tener que rendir cuentas por el asesinato y la violación de una adolescente. Michael se casó 2 veces. Los investigadores contactaron primero a su exesposa. También tenía otras mujeres con las que tuvo relaciones. Todo esto fue necesario para comprender mejor al criminal. Los investigadores no querían hacer acusaciones apresuradas. Todas las mujeres informaron que Michael tenía un carácter terrible. La revisión de los archivos arrojó una larga lista de crímenes. La primera condena grave de Michael Jones fue en los años 70, cuando el futuro criminal fue arrestado por agredir a una mujer. Por alguna razón, el caso fue encubierto. Una de sus novias creyó que él solo había amenazado a la chica y retiró los cargos. Por supuesto, esta absolución no fue beneficiosa. Un año después, Michael atacó a otra mujer, su vecina de 27 años. Ella recordó que fue un acto de agresión completamente inmotivado. Vivían uno al lado del otro. Incluso hablaban amablemente cuando se encontraban en la calle. Era un simple saludo. Se sintió aún más conmocionada cuando Michael Jones la atacó y golpeó. La joven se encontraba en estado crítico.
Afortunadamente, Michael puso a la herida en su propio coche, condujo hasta un aparcamiento cerca del hospital y la dejó allí. Fue descubierta y tratada a tiempo. Después de ser dada de alta del hospital, la mujer contactó inmediatamente a la policía. Michael fue buscado porque no pudieron encontrarlo en su apartamento. La policía comenzó a buscar al perpetrador, pero unos días después, él se entregó voluntariamente en la comisaría. El atacante no pudo explicar el motivo del ataque, pero era consciente de que había hecho algo malo. Quizás este fue un movimiento inteligente del perpetrador para mitigar la culpa y, por lo tanto, la pena. Insistió en que tenía problemas mentales y necesitaba ayuda. Michael fue acusado y enfrentó una pena de prisión de 10 a 20 años. Sin embargo, tras las rejas, el criminal se comportó de manera ejemplar. Se convirtió en un prisionero modelo, participando en terapia y programas de rehabilitación. Por lo tanto, la comisión decidió que Michael Jones podía ser liberado después de 6 años de encarcelamiento. En 1983, Michael estaba de vuelta en las calles de Illinois. Solo 2 años después, Christina Wesselman murió a manos de él. Si hubiera cumplido la pena mínima que el fiscal había previsto, 10 años, la estudiante nunca se habría encontrado con él y habría seguido viviendo. La vecina herida en 1977 todavía estaba viva en 2015. Ella también se reunió con la policía. De hecho, la mujer ni siquiera sabía que el atacante había sido liberado antes de tiempo. Fue un verdadero shock para ella. Según la ley estatal, se le debería haber notificado que el perpetrador que le causó graves lesiones había sido liberado. Eso no se hizo. Si la mujer hubiera sido informada, habría hecho todo lo posible para evitar su liberación anticipada. Pero las autoridades no le dieron esa oportunidad. Michael se había mudado inmediatamente, tanto que ella nunca se había encontrado con él hasta ese momento, aunque ahora era consciente del peligro. ¿Por qué razón se violó la ley? ¿Por qué la vecina no estuvo presente en la comisión de liberación anticipada? Sigue siendo un misterio. Unos meses después de su liberación, en 1983, Michael se casó con una joven. Ella ya estaba casada y tenía hijos pequeños, todavía menores de edad, pero ella puso fin a la relación rápidamente. Cuando la policía habló con ella, la siguiente víctima de violencia admitió que esto sucedió debido al comportamiento de Michael. Su hija se quejó de que su padrastro se había comportado de manera indecente cuando su madre se había ido a trabajar. Tan pronto como se enteró, solicitó el divorcio. Michael le suplicó que no lo denunciara. Lamentablemente, ella accedió, y su tendencia no fue castigada. Por temor a represalias por parte del perpetrador, la mujer solicitó a la corte una orden de restricción temporal, y eso realmente la protegió. El siguiente arresto del hombre ocurrió en 1999. Michael fue denunciado por una mujer con la que estaba viviendo en ese momento. Desde el comienzo de la relación, él se había comportado de manera indecente. Ella llamó a la policía varias veces e informó de violencia doméstica. La policía habló con él varias veces, pero él no fue castigado, limitándose solo a controles y advertencias. Luego llegó el año 2015. El maltratador doméstico fue arrestado. La policía se reunió con él para hablar, pero no le informaron el contenido de la conversación. Michael no sabía que se trataría del crimen contra Christina Wesselman. Habían pasado 3 décadas desde el asesinato y la violación de la estudiante. El perpetrador estaba seguro de que nunca sería castigado y condenado por su atroz crimen, por lo que se comportó con calma, confianza e incluso bromeó con la policía. No se le informó que los investigadores tenían el perfil de ADN del perpetrador, que coincidía con los rastros encontrados en el cuerpo de la asesinada Christina Wesselman. Se le solicitó tomar una muestra de ADN nuevamente, supuestamente para una prueba en otro caso. De hecho, solo querían convencerse de la exactitud de la investigación. Se mantuvieron en contacto con él. Michael Jones admitió que le gustaba conducir su motocicleta y explorar los alrededores. De esta manera, se había alejado bastante de su ciudad natal y visitaba regularmente a sus padres,
que vivían en Chicago. A partir de ese momento, los investigadores sospecharon que de esta manera también había llegado al suburbio donde vivía Christina Wesselman. En este viaje, pudo haberse topado con la estudiante, viendo que Christina Wesselman estaba sola en el camino, lejos de casa, y no acompañada. Michael comenzó a seguir a la joven hasta la tienda, y cuando vio que regresaba por el mismo camino, la agarró y la atacó tan rápido que ella no tuvo tiempo de reaccionar y gritar. La golpeó hasta la muerte y la violó. Si el fiscal general no hubiera decidido impulsar una nueva iniciativa, cambiando fundamentalmente el enfoque de la recolección de ADN, la muerte de Christina Wesselman probablemente no habría sido castigada. Cuando la policía reveló su verdadera intención y acusó a Michael del asesinato de Christina Wesselman, él se sorprendió, pero no se resistió. El hombre confesó su culpa, ya que pensó que obtendría una sentencia más leve dentro del marco de la confesión. De hecho, su castigo fue mitigado. En lugar de cadena perpetua, fue condenado a 80 años de prisión. La fecha final de esta sentencia se fijó para el año 2095. Por supuesto, esta fue una decisión muy irónica, ya que tenía 64 años al momento de la sentencia. No es probable que Michael sobreviva a 144 años tras las rejas. A pesar de esta decisión, la familia Wesselman no estaba de humor para reír. Durante décadas, tuvieron que vivir con el horror de darse cuenta de que el misterio de la muerte de Christina Wesselman nunca se resolvería. En la sala del tribunal, la madre, el hermano y la hermana de la joven lloraron desconsoladamente. Le dijeron al jurado que lo peor fue el matrimonio de la hermana de la difunta. El siguiente gran shock fue el nacimiento de su primer hijo. Aunque todos estos eventos fueron felices, siempre tuvieron sentimientos encontrados, porque no podían compartir toda esta alegría con Christina Wesselman. Entre los presentes en este juicio también estaba Dana Henry, quien todavía estaba sufriendo las consecuencias del acoso policial. Quería ver con sus propios ojos al hombre que cometió el atroz crimen del que él mismo había sido acusado. Dana insistió en que su vida había sido completamente arruinada, culpó al sistema legal y al asesino, y exigió una compensación. Aunque la justicia finalmente se llevó a cabo con la sentencia de 80 años de prisión para Michael Jones, esta verdad no pudo aliviar la herida del corazón que duró 3 décadas. Dana Henry, el hombre acusado falsamente, mantuvo su amarga indignación al no recibir siquiera una disculpa del sistema que lo retuvo casi desnudo en una celda durante días para doblegarlo. Su vida quedó destrozada, perdió su hogar, su fe, y no hubo compensación alguna. En cuanto a la familia Wesselman, el único consuelo en la sala del tribunal fue reconocer al asesino. Tuvieron que enfrentar el dolor no solo de la pérdida, sino también la tristeza obsesiva de que las grandes alegrías de la vida carecieran de su hija menor. La única evidencia material que queda de Christina Wesselman es una parte del vestido de su primera comunión, el objeto sagrado que su hermana se puso como broche en su vestido de novia. Es un recordatorio silencioso y conmovedor. Nunca olvidan a su hermana. En el momento final, aunque Michael Jones fue encarcelado, el epílogo del caso sigue siendo una amarga declaración sobre el precio de la justicia. Demasiado caro, demasiado tarde, e incapaz de borrar los daños causados.